Iron John por Robert Bly. Capítulo 1. La almohada y la llave. Se habla mucho acerca del hombre americano, como si hubiese alguna cualidad constante que permaneciese inalterable a lo largo de las décadas, o incluso a lo largo de una sola década. Los varones de hoy guardan poca o ninguna relación con el granjero saturnal de mentalidad arcaica y orgullosamente introvertido que llegó a Nueva Inglaterra en 1630, dispuesto a asistir a 3 servicios seguidos en una iglesia sin calefacción. En el sur se desarrolló un caballero expansivo y criado en un entorno matriarcal. Estos 2 hombres americanos se parecían muy poco al codicioso empresario ferroviario que más tarde se desarrolló en el noreste, y a los temerarios colonos sin cultura del oeste. Aún en nuestra era, el modelo pragmático ha cambiado enormemente. Durante la década de los 50, por ejemplo, apareció un personaje americano con cierta consistencia que convirtió en modelo de masculinidad adoptado por muchos varones. El hombre de los 50. Trabajaba desde temprano, era responsable, mantenía a su mujer y a sus hijos y admiraba la disciplina. Reagan es una especie de versión momificada de este tipo tenaz. Esta clase de varón no tenía en demasiada consideración el alma de las mujeres, pero apreciaba su cuerpo, y su visión de la cultura y del papel que desempeñaban los Estados Unidos en esta era infantil y optimista. Tenía muchas cualidades fuertes y positivas, pero detrás de la apariencia había y sigue habiendo mucho aislamiento, privación y pasividad. Necesita un enemigo para saberse vivo. Al varón de los 50 supuestamente le gustaba el fútbol. Era agresivo, fiel a los Estados Unidos, incapaz de llorar y generoso. Pero en la imagen de este varón faltaba el espacio receptivo o el espacio íntimo. Su personalidad carecía de fluidez, su psique carecía de compasión, lo que se vio claro en la loca persistencia en la guerra de Vietnam, igual que, más tarde, la carencia de lo que podríamos llamar zona ajardinada en la cabeza de Reagan se tradujo en la insensibilidad y la brutalidad hacia los desposeídos en El Salvador, o hacia los ancianos, los parados, los colegiales y los pobres en general de los Estados Unidos. El varón de los 50 tenía una idea clara de lo que era un hombre, pero el confinamiento y la parcialidad de su visión revestían peligro. Durante la década de los 60 apareció otro tipo de hombre. La futilidad y la violencia de la guerra de Vietnam hicieron que el hombre se preguntase si sabía realmente lo que significaba ser un varón adulto. Si la masculinidad significaba Vietnam, ¿querían ser varones? Mientras tanto, el movimiento feminista animó a los hombres a tener en cuenta a las mujeres, forzándolos a tomar conciencia de los problemas y los sufrimientos que el varón de los 50 se había esforzado por ignorar. A medida que los hombres empezaron a considerar la historia y la sensibilidad de las mujeres, algunos hombres empezaron a descubrir y prestar atención a lo que se denominaba su lado femenino. Este proceso ha seguido hasta nuestros días y me atrevería a afirmar que la mayoría de los varones contemporáneos están involucrados en él de alguna u otra forma. Hay algo maravilloso en este desarrollo. Me refiero a la práctica masculina de asumir y educar la propia conciencia femenina. Y esto es importante. En los últimos 20 años, el varón se ha vuelto más reflexivo, más tierno, pero mediante este proceso no se ha vuelto más libre. Es un buen chico que contenta no solo a su madre, sino también a la joven mujer con la que vive.
En los 70 empecé a detectar por todo el país un fenómeno que podríamos denominar el varón suave. Incluso hoy en día, cuando hablo en público, más o menos a la mitad de los varones jóvenes son del tipo suave. Se trata de gente encantadora y valiosa, me gustan, y no quieren destruir la tierra o dar comienzo a una guerra. Su forma de ser y su estilo de vida denotan una actitud amable hacia la vida. Pero muchos de estos varones no son felices. Uno nota rápidamente que les falta energía, preservan la vida, pero no la generan. Y lo irónico es que a menudo se les ve acompañados de mujeres fuertes que definitivamente irradian energía. Nos encontramos ante un joven de fina sensibilidad, ecológicamente superior a su padre, partidario de la total armonía del universo, sin embargo, con poca vitalidad que ofrecer. La mujer fuerte o generadora de vida, que se graduó en los 60, por decirlo así, o que heredó un espíritu más viejo, desempeñó un papel importante en la creación de este hombre preservador, que no generador de vida. Recuerdo una pegatina de los años 60 en la que se leía: las mujeres dicen sí a los hombres que dicen no. Sabemos que hacía falta tanto valor para resistirse al reclutamiento, ir a la cárcel o exiliarse al Canadá, como para aceptar el reclutamiento e ir a Vietnam. Pero las mujeres que hace 20 años decían claramente que preferían al varón más suave y receptivo. De modo que al desarrollo del hombre se vio ligeramente afectado por esta preferencia. La virilidad no receptiva era equiparada a la violencia, mientras que la receptiva era premiada. Algunas mujeres enérgicas, tanto entonces como ahora en los 90, elegían y siguen eligiendo a hombres suaves como amantes y, tal vez, como hijos. La nueva distribución de energía yang entre las parejas no se dio accidentalmente. Los jóvenes, por diversas razones, querían mujeres más duras, y las mujeres empezaron a desear hombres más suaves. Durante un tiempo parecía un buen arreglo, pero ya lo hemos experimentado lo bastante como para saber que no funciona. La primera noticia de la angustia de los hombres suaves la tuve al oírles contar sus historias durante las primeras reuniones de varones. En 1980, la comunidad lamaística de Nuevo México me pidió que diera una conferencia para un público exclusivamente masculino, la primera que organizaban, en la que participaron unos 40 varones. Cada día nos dedicábamos a un dios griego y a una antigua historia, y luego, por la tarde, nos reuníamos a conversar. Cuando los más jóvenes hablaban, no era raro que se pusieran a llorar a los 5 minutos. Me asombró la cantidad de dolor y angustia de aquellos jóvenes. Sus aflicciones se debían en parte al alejamiento de sus padres, que acusaban agudamente, pero por otra parte se debía a problemas en sus matrimonios o relaciones de pareja. Habían aprendido a ser receptivos, pero la receptividad no era suficiente para sacar adelante sus matrimonios en tiempos de crisis. Toda relación necesita de vez en cuando cierta violencia. La necesitan tanto el hombre como la mujer. Pero cuando surgía esta necesidad, el hombre solía quedarse corto. Su actitud era positiva, pero su relación y su vida requieren algo más. El hombre suave era capaz de decir: sé lo que estás sufriendo y considero tu vida tan importante como la mía. Cuidaré de ti y te consolaré. Pero no podía decir lo que quería,
y mantener su postura. Resoluciones de este tipo eran tema aparte. En la Odisea, Hermes le ordena a Odiseo que cuando se aproxime a Circe, que representa cierto tipo de energía matriarcal, levante o muestre su espada. En estas primeras sesiones, a muchos de los más jóvenes les costaba distinguir entre mostrar la espada y herir a alguien. Un hombre, una especie de encarnación de ciertas actitudes espirituales de los 60, un hombre que había vivido en un árbol en las afueras de Santa Cruz durante un año, se descubrió incapaz de extender el brazo cuando sostenía una espada. Había aprendido también a no lastimar a nadie, que no podía alzar el acero, ni siquiera para reflejar la luz del sol. Pero mostrar una espada no implica necesariamente pelear. También puede sugerir una alegre firmeza. El viaje que muchos americanos han aprendido hacia la suavidad, hacia la receptividad o hacia el desarrollo del lado femenino ha sido un viaje enormemente valioso, pero aún queda mucho por recorrer. No hay punto de llegada.